Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en la ciudad de Nagoya y aquí también hay un Super Potato. Y una vez que vine, es uno de los que el precio está un poquito más inflado o valoran más el coleccionismo, como quieran verle ustedes. Antes vamos a pedir unas manzanitas agarameladas, creo que son, así que... ¿Cuál quieres? Este es el número 1, ¿no? Este dice que sí, el más vendido, ¿eh? Bueno, el clásico, ¿no? Ese es el 2. De yogur. No sé, y el 3, a mí me gusta mucho el de coco. el coco. ¿Será rico? El cocoroco. Mándate con el coco. A ver, ya. Para ok. ti el 3 puede ser el 1. ¿Qué tal? A ver, dale una probadinha. ¿Tú qué pensabas? ¿Cómo pensabas que Todo era? blanquito. ¿Qué cosa? Sí, bueno, ni modo. Es verdad, ¿no? Porque yo le dije el coconatsu. Ah, pero solamente está bañado ahí. Oye, pero acá se ve más blanco, ¿ah? Por eso. Ojo, acá se ve más blanco. Voy a reclamar. ¿Qué tal? Está bueno. ¿Está rico? Ahora sí vamos a la tienda, vamos a ver. El heredero. ¿Quieren ver el heredero? Por aquí ya se comienza a sentir el sentimiento videojueguil. Ah, mira, un arcade. Creo que arreglan acá. Y venden también, aprovechan, ¿no? Uy, eso puede ser interesante. Pero el Super Potato de lo que se trata este video está allá. Acá de frente también hay otra tienda, miren ahí. Otra tienda de figuras más, creo que es. No tanto de videojuegos. La gente aquí entra, ahí jugando también. Ven ahí metiéndole al vicio. Y por acá ya empiezan los periféricos, accesorios, el Joyball. Esta de la Famicom, de la primera Nintendo. Ya con este ya me doy una idea. Es el Dorakura o Castlevania para la Disk System, para la primera Famicom, 5.478 yenes. Me he dado cuenta que todos sus precios son 5.808, 1.958. Ojito ahí, ¿eh? La exactitud del precio. Pero en otras tiendas sí se encuentra, no tanto en el Super Potato, sino en un Haroff, por ejemplo, puede estar 3.000 yenes. Así que ahí ya me doy cuenta. Y esta es una pregunta para los más antiguos del canal. Los más viejitos, ¿recuerdan esta edición que me compré y que hice una broma? Ya que mi esposa en esos momentos se encontraba en LATAM. Y yo me compré solito y aproveché y me compré esta consola que estaba 20.000 yenes, creo que me costó. Pues han pasado 3 años, creo, desde ese día y ahora está 60.000, 3 veces más. Yo creo que ahora sí ya me quiere un poquito más, ¿no? Creo que tuve buena visión. Este tipo de consola de la Famicom o colores así, siempre he querido tenerlo. Así que de todas maneras, si no me lo compraba hace 3 años, me lo iba a comprar ahora y ahora me hubiera costado muchísimo más. Lo que sí es de que después de que me lo compré, lo jugué mucho. Bueno, para eso son las consolas, ¿no? O los juegos, para jugarlos. Y la A se borró un poquito de lo que estaba impoluto, se borró un poquitito, pero ahora está con más sabrosura de todas maneras. Ay, ay, ay. La edición especial de Metal Gear. El Special Force Group. Ahí el loguito. Y para los que se preguntan por qué, pues los Foxhounds es una unidad de fuerzas especiales de la OTAN, si no recuerdo. Hace tantos años que no juego. Y no sé si lo fundaron en el 90, pero después figuraba que el del 71 o algo así. Si alguien lo sabe, lo deja en los comentarios. ¿Y cuál es el precio? Ahí está, con caja. Un Premium Package de Toy Snake, 195.000 yenes. ¿Y a quién le gustan las ediciones especiales? A mí me encantaban. Es más, tenía una serie de comprando ediciones especiales hasta que se fueron a las nubes, la verdad. Miren este de Mario. Miren aquí otra de Mario. Esta, 76.780. 49.280. Yo esta no recuerdo haberla visto, pero esta, la roja, la recuerdo haber visto en su momento a 12.000 yenes. Y miren esta de Rip Curl. Si no me equivoco, esta solo salió en Australia. 54.780 yenes. Por eso que esté un poquito en inglés. Es una locura. Y aquí está el de Rayquaza, que apenas se ve el logo de Rayquaza. Ahí estoy haciendo unas tomas con el celular para que se vea mejor. 151.000, es decir, poco más de $1.000, me imagino yo. O bueno, depende del tipo de cambio ahora. Mientras más yenes son, más es la diferencia. Y abajito pasamos ya a la Game Boy Color, la edición de Sakura, 39.000 yenes. Bueno, 39.380, me estoy gastando ya diciendo los precios. 39.000. Esta de la Famitsu 500, bastante conocido, 65.000 yenes. Y aquí me he sorprendido de esta consola que la tengo, pero suelta, no encaja así. Esto está impoluto, está como nuevo. A mí me costó de la zona Yan 500 yenes en su momento esa de este. Acá no se ve el precio, pero mejor no saberlo porque me voy a asustar, la verdad. Si esta nada más está 43.000 y también en su momento la vi en la zona Yan a 2.000 yenes, es que no.
es una locura. Si bien los precios han aumentado, eso es innegable, esta tienda de por sí se esmera en ponerlo, pero top. Es como que al dueño le diera pena venderlo. Es decir, es como si el dueño fuese yo. ¿Pueden creer que es la primera vez que veo la portada de Spyro para Game Boy Advance en versión japonesa? No sabía que era así. 11.880 yenes, eso sí, en buen estado. El Metroid Zero Mission, 21.000 yenes. Creo que a la final no me voy a comprar nada acá. Lo que sí es de que puede tener un precio muy elevado, traviesos, pero todo se encuentra acá. Es decir, si no tienes tiempo para irte a otra ciudad, si no tienes tiempo de irte a buscar de un lado a otro, tienes poco tiempo, este Super Potato de Nagoya está óptimo. Es que se encuentra absolutamente de todo. Ediciones especiales, juegos de Famicom, Super Nintendo. Le puedes meter un poquito al vicio también acá. Ahí está. Ahora, tiene su zona Junk, que es una zona Junk bastante engañosa, te diré, porque nunca en una zona Junk he visto a 7.700 y sin tapa. Una Game Boy Advance, una PSP. ¿Cuál es esta? Esta yo creo que es la 1000, ¿no? Sí, claro, es la 1000, miren. Bueno, sin batería, sin la tapa de la batería, sin nada, 3.300 yenes. Sí, pues ya se siente la pegada. Una Game Boy Color, miren, con agarrada de loco, 5.500 yenes y para variar no tiene tapa. Es decir, sí, es una zona Young deluxe. Es zona Young solamente para la gente chiqui. Si hay un juego que lo probé y sí me gustaría tenerlo, o en su momento me hubiera gustado, porque lo jugué un poquito y nunca lo terminé, fue Back to the Future 2 para la Super Famicom. Pero ya después de ver esto, ya mejor me quedo con las ganas, porque 49.280 yenes es cosita jugosa, la verdad. ¿Y saben qué es lo peor? Que no lo he visto en otro lado. Es la primera vez que lo veo después de, no sé, 5 años, 6 años. Super Back to the Future 2. La primera vez que lo jugué habrá sido alrededor del año 2000 y 2000 poco, por mis 10 años de edad ya. Y este juego fue el primero que toqué de la saga Volver al Futuro. Tengo que decir que me esperaba algo más como una novela visual por decisiones que cambiar el futuro, el pasado. Digamos que esperaba mucho para la Super Nintendo, pero como ya había tenido experiencias de juegos de novelas visuales por decisiones, pensé que este podría ser algo parecido. Pero me di con la sorpresa de que era un juego de plataforma y que nuestro buen Marty McFly nunca se separaba de la patineta. Hasta para jugar con los bosses se usaba la patineta. Lo que sí que hizo que me transportara en su momento a la película era la banda sonora. Al menos entretenida era. ¿Alguno de ustedes también lo pudo jugar? Así que, bueno, dejaré el link de mi PayPal por ahí abajo. Eso, o ya toca su OnlyFans por fin. Vamos a hacer una comparación. Miren, el Super Mario World, un juego clasiquísimo, suelto. Estamos, ojo, jueves 21. Me iré a otra tienda y lo pondré en este video. Pero este está 1628. Así que, a ver, un ratito, vámonos. Yo soy un Hard-Off, estamos sábado 30 de marzo. Y es el Hard-Off que está más cerca de mi casa. Tampoco me he hecho muchas bolas. He dejado pasar una semanita y tanto porque no había tenido tiempo. No encuentro el Super Mario World, pero sí uno que estaba al lado. Y por ahí pueden ver la imagen. Y estaba al doble de precio, creo que el Super Mario World. Y en este Hard-Off, que encima es un Hard-Off que, digamos que barato tampoco. Una Super Nintendo suelta están que lo venden a 8.800 yenes. Es decir, he podido enseñar que todavía se puede encontrar a 4.000, 3.000 yenes. Y en caja 12.000. Y la caja tampoco es que esté 100%. Así que tampoco es un Hard-Off barato. Pero el Super Mario Collection, 1.100. ¿Y por qué no es un Hard-Off barato? Pues está muy cerca de la estación de tren. Entonces está en un lugar pero que muy céntrico. Es como una especie de mall. Eso siempre sube un poquito su valor. Pero aún así está a la mitad de precio menos que ese Super Potato. Ya regresamos. ¿Ya vieron la diferencia más o menos? ¿Cuántas veces seguro? 5 veces más, no lo sé. Pero esto sí me da placer. Miren cuántos juegos de Game Boy Advance. Todo esto. Después de muchísimos años veo una colección tan completa. Esta Super Nintendo está en buen estado. ¿Para qué? No lo puedo negar. Viene con 2 mandos. Creo que viene con sus cables o no. Creo que con el de corriente no. Solamente con sus mandos. 17.380 yenes. Y la Super Famicom Junior de atrás, 27.000. 16.000. Esta Nintendo 64 y la clásica, 10.000. Pero sí viene con su transformador, su cable
pantalla, televisor y un mandito. Como para el que no tiene amigos. Algo que me ha sorprendido es de que sí tienen unos cuantos juegos, no solamente estos, o sea, tienen por allá de otras consolas juegos en versión occidental, ¿no? Versión americana, la mayoría de Estados Unidos. Como el Thanatos Encounters del Alien 32780, el Batman de la Famicom. Este es un juego, pero no lo he disfrutado tanto, no es que me encante. Creo que cuando tenía alrededor de 15 años lo terminé, pero gráficamente obviamente no se le puede pedir mucho. Más que nada fue una obligación interna porque era un clásico y tenía el cartuchito ahí en mis manos, así que tenía que terminarlo. Y está 151.800 yenes, eso sí, muy buen estado. Batman Return of the Joker para Game Boy, un juego que ya había salido para la NES y, si no me equivoco, un año después fue para la Game Boy, un clásico plataformero. La consigna era sencilla: el Joker se escapó como un loquillo del asilo de Arkham City junto con otros bravucones más y tenemos que pasar el juego golpeando, saltando y esquivando malhechores hasta llegar al Joker, inspirado en la película de Tim Burton, para mí uno de los mejores Batman, pero con los sprites más enfocado en lo que era el cómic. Para su momento, un juego bastante entretenido. Y el que no se queda atrás es el Spider-Man de la Game Boy Color, 107.000. Quiero que me dejen en los comentarios qué juego les gustaría que encuentre en una tienda como esta, que es una tienda que tiene de todo. Lo bueno es que sí dejan grabar, ya me han visto y no dicen nada. Así que nada, muchachos, los leo ahí en los comentarios y déjenme si les parece precios súper caros o están entrando en la nueva era. Yo soy Gemu y nos vemos en el próximo video. Adiós.